Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 4 de julio, en esta 13ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa Isabel de Portugal, viuda. Isabel, hija del rey de Aragón y esposa del rey de Portugal, parece una de esas criaturas irreales como las protagonistas de ciertas novelas. En la pompa real, entre los lujosos vestidos de las damas, las intrigas de corte, los celos, las infidelidades, los odios, las rivalidades amorosas, los adulterios, los arrepentimientos, se desarrolla el drama de una auténtica heroína de la santidad hecha de amor, perdón, lágrimas escondidas, silencio magnánimo. Isabel nació en España en el año 1271. Entre sus familiares hubo santos, reyes y emperadores. Su padre, Pedro de Aragón, cuando le nació la hija Isabel, era todavía un joven príncipe, con muchos deseos de divertirse. Así dejó que su abuelo Santiago I, que se había convertido a la vida devota, fuera el que se ocupara de la educación de la nietecita. En el lecho de muerte, acariciando a la niña de 6 años, el anciano le predijo que sería la perla esplendorosa de la casa de Aragón. La profecía se cumplió. Cuando tenía 12 años, la pidieron para esposa 3 príncipes. Los padres le escogieron al más cercano, Dionisio, heredero del trono de Portugal, que puso sobre su cabeza la diadema de reina y sobre sus frágiles espaldas la cruz pesada de una convivencia de mártir. Isabel le dio al rey 2 hijos, Constanza, futura reina de Castilla, y Alfonso, heredero al trono de Portugal. Las numerosas aventuras extraconyugales del esposo la humillaban profundamente, pero Isabel se mostraba magnánima en el perdón, criando junto con sus hijos también los ilegítimos de Dionisio, a quienes brindaba igual afecto. Dionisio, por su parte, llevado por los celos, creyó en las calumnias de un cortesano hasta llegar al delito, pero la inocencia de Isabel triunfó. Entre sus familiares, continuamente en lucha, desarrolló una obra pacificadora que le mereció con toda razón el apelativo de Ángel de la Paz. Cuando murió el marido, no pudiendo vestir el hábito de las clarisas ni profesar los votos en el monasterio que ella misma había fundado, se hizo terciaria franciscana, después de haber depuesto la corona real en el santuario de Santiago de Compostela y haber regalado sus bienes personales a los más necesitados. Vivió el resto de su vida en la pobreza voluntaria, dedicada a los ejercicios de piedad y de mortificación. A quien le recomendaba un poco de moderación en las penitencias diarias que se imponía, contestaba: ¿en dónde sino en la corte son más necesarias las mortificaciones? Aquí los peligros son mayores. Por eso, pues, pidamos la poderosa intercesión de Santa Isabel de Portugal, viuda. Qué bonito es antes del Evangelio que ojalá aquellas damas, aquellas mujeres que sufren vejámenes en su casa, problemas serios con su marido, faltas de comprensión o incomprensiones, señalamientos, incluso violencia no solamente física, sino verbal, emocional, puedan tomar el ejemplo de Santa Isabel y ofrecerle al Señor esa santidad, tratando de luchar por la paz y por la que las cosas en el hogar puedan cambiar. Para hoy tomamos el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto,
La gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué importante hoy darnos cuenta de lo que Dios obra. Así es, como el Señor también se fija en la humildad de sus siervos. Sobre todo en la primera lectura que hoy hemos escuchado, el profeta Amós, capítulo 7, versículos del 10 al 17, mejor dicho, la primera lectura que tenemos el día de hoy. Así es, ¿y qué podemos decir al respecto? Bueno, pues hoy justamente se entera el rey Jeroboam que Amós, un profeta del Señor, está profetizando en contra suya, en contra del pueblo de Israel, porque son las palabras que Dios le ha dado. Y claro, en su defensa, ¿qué dice Amós? Porque el rey le dice, vete de aquí, profetiza en otro lugar. Le responde Amós, yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Vean qué interesante, aquel hombre, el rey, no quería escuchar la palabra de Dios. Y Dios escoge a quien Él quiere. Cuando quiere, como quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, el Señor nos escoge. Y no importa qué tipo de personas seamos, Él pone el ojo en aquel corazón sincero, en aquel corazón íntegro, en aquel corazón recto, en aquel corazón dispuesto. El Señor mira el corazón. Y por eso el profeta le dice al rey, escucha ahora tú. No me digas, tú me dices que no profetice contra Israel o contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor. Y empieza con unas palabras muy fuertes. Tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos morirán a espada, tu tierra se la van a repartir los que te venzan, y tú morirás en tierra pagana. Qué interesante. Israel será desterrado lejos de su país, y así se cumple, ya que en el año 587, todo el pueblo de Babilonia al frente de Nabucodonosor, ese rey malo, destierra al pueblo de Israel y lo lleva al exilio. Por eso, qué importante es recordar que el Señor sigue llamando. Si el Señor te llama a ti, pues aunque no sepas leer o escribir, no te preocupes, no tengas vergüenza. El Señor te llama a ti porque eres una persona de escasos recursos. No te preocupes, no tengas vergüenza, no tengas miedo. El Señor te llama a ti porque no tienes trabajo y tienes esa pena. No te preocupes, no tengas miedo ni vergüenza. El Señor te llama a ti que estás pasando una crisis, una dificultad y no te lo crees porque estás en eso. No te preocupes, no tengas pena. El Señor te puede llamar como llamó a Amós, sí, que era un humilde pastor. El Señor te puede llamar de cualquier realidad, nos puede llamar, nos convoca para que le sirvamos y lo hagamos con sincero corazón. Y de esa manera vamos a lograr grandes cosas a través de nuestra sencillez, incluso de nuestra limitación tan humana como somos pecadores. El Señor saca grandes cosas. Así es. ¿Acaso el Señor no ha llamado a lo largo de la historia de la salvación, tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia, a hombres y mujeres tan limitados, tan pecadores, pero que a través de ellos ha hecho obras grandísimas? Por supuesto que sí, claro que sí, y por eso no tengamos miedo de responder a la llamada que Dios nos hace. También hoy el Evangelio de San Mateo 9, que nos recuerda cómo Jesús sube a una barca y se va también a la otra orilla, ¿sí? Y le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. ¿Y qué hace Jesús? Ve la fe de aquellos hombres, de aquellos amigos que llevaron al paralítico. ¿Qué es lo primero que hace? Hijo, se te perdonan tus pecados. Pero como escucha Jesús que lo están criticando, también le dice, levántate y anda, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Sana el corazón de aquel hombre. ¿Cuántas personas hoy queremos un milagro de Jesús? Y Jesús nos lo puede hacer, Él es Dios. Claro que lo puede hacer. Pero ¿cuántos solo piden un milagro físico? Piden resolver un problema, piden algo que necesitan, un trabajo, una situación difícil, una enfermedad física, sin darnos cuenta que lo primero que Jesús quiere hacer y obrar es una sanación espiritual. Cuando le llevan a aquel hombre paralítico, Jesús lo conoce, Jesús es Dios. Jesús conoce, mi hermano, mi hermana, tu realidad y la mía. Él sabe lo que estás pasando hoy y viviendo y sabe lo que llevas dentro. Dios conoce todo, lo pasado, lo presente, lo futuro y hasta nuestros más secretos pensamientos. Así es. Y por eso Jesús quiere que sanemos primero de adentro.
Le dice al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Es decir, todos aquellos reproches que llevabas, hijo, porque aquel que era paralítico seguramente en su interior llevaba una pugna, una lucha con Dios. Señor, ¿por qué me das esto? ¿Por qué paralítico toda mi vida? ¿Por qué no puedo caminar como los demás? Señor, ¿por qué nací en esta familia? ¿Y cuántas inconformidades le hemos expresado a Dios? Jesús quiere sanar eso dentro primero. Quiere sanar odios, rencores, quiere sanar cadenas que llevamos, quiere sanar pecados que tenemos dentro. Sí, déjate curar por Jesús. Pídale al Señor que te sane y dile: Señor, hoy quiero que me liberes de esta cadena, de este pasado, reconciliarme con Él, quiero perdonar y sentir tu perdón. Y luego, sin duda, el Señor nos podrá liberar de aquella enfermedad o de aquella situación que llevemos fuera, externamente. Pero lo primero, quiere sanar el alma. Confiésate, busca los sacramentos, ponte en estado de gracia y sin duda el Señor seguirá actuando y te dará la libertad que tanto necesitas. El Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.